días tengan ustedes. Hoy día vamos a avanzar todo lo que de la semana, que es la unidad 2, que nos dice problemáticas y situación actual de los estudiantes con discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual, vamos a empezar a definirla. Ya en la anterior unidad hemos visto la historia, hemos visto que es segregante, discriminadora dentro de la misma discapacidad. La discapacidad intelectual es la más marginada, ¿no? Por las condiciones que ustedes van a ver. No hablamos de situación en discapacidad, lamentablemente hablamos de una condición, porque hay organicidad, es decir, hay un daño orgánico, ¿no? Según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y Trastornos del Desarrollo, lo que antes se llamaba la AAMR, ahora se ha cambiado inclusive de nombre. La discapacidad intelectual se caracteriza por, vamos a analizar 3 indicadores: limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual, en la conducta adaptativa, en las habilidades conceptuales y prácticas de la conducta adaptativa, y se origina antes de los 18 años. Esta es la definición que nos da la Asociación Americana para el Estudio de la Discapacidad Intelectual. Vamos a conceptualizar la diferencia entre definición y conceptualización. La definición está hecha por una entidad, ¿no?, internacional, que define normativas. La conceptualización es nuestra. Entonces, la discapacidad intelectual, dice, es producida por un conjunto de afecciones que se inician durante el periodo de desarrollo inicial, o sea, pre, peri y postnatal, hasta los 2, 4, inclusive hasta los 18 años, durante el desarrollo. Suponen bajo coeficiente intelectual, segundo indicador, ¿verdad? Y este coeficiente intelectual nos va a dar limitaciones cognitivas, también conductuales, ¿no? Pero además 2 o más conductas adaptativas afectadas en sus dimensiones sociales o pragmáticas. Entonces tenemos 3 indicadores para realizar el diagnóstico. Yo enfatizo mucho el diagnóstico en todo, en dificultades, en discapacidad, etc. Pero básicamente en discapacidad, porque el diagnóstico en discapacidad intelectual nos lleva al pronóstico, y el pronóstico nos lleva a la intervención educativa. Entonces en eso tenemos que estar muy preparados para hacer el diagnóstico. Por eso les insisto. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje? Ustedes miran esa pizza. ¿Cuál será la dificultad de aprendizaje? ¿La pizza entera o la porción de pizza? Bueno, la gran diferencia es que las dificultades de aprendizaje afectan un área específica de la vida del ser humano, que es el aprendizaje. Por eso es dificultades de aprendizaje, o sea, es la porción de pizza. La discapacidad intelectual afecta todas las esferas de la vida del ser humano, o sea, lo conductual, lo social, lo práctico, lo intelectual, lo cognitivo, lo relacional. Además que como base, como la masa, hay un sustento orgánico, ¿sí?, que ha ocurrido desde la fecundación hasta los 18 años. Entonces, esa es la gran diferencia. Después vemos que la discapacidad intelectual es como un paraguas. ¿Se fijan en este paraguas? Es como un paraguas que va a cubrir, por ejemplo, las necesidades educativas de parálisis cerebral, de autismo, de síndrome de Down. Si hablamos del autismo, hay autismos que no tienen discapacidad intelectual, por ejemplo, el síndrome de Asperger, ¿no? Y se los diagnostica por sus condiciones específicas, sus conductas atípicas, digamos, ¿no? Pero hay niveles en los que sí hay discapacidad intelectual. Entonces, no se trata como autismo en el aula, sino se trata como discapacidad intelectual. Si hay una parálisis cerebral, tiene sus rasgos, o es atetoide espástica, o es cuadriplegia, hemiplegia, o es diplegia, ya tiene sus características, pero en el aula yo no trabajo su diplegia, ni su cuadriplegia, ¿verdad?, ni su espasticidad. Lo que trabajo es la discapacidad intelectual. En el síndrome de Down es una triada que incluye rasgos físicos, características genéticas y además discapacidad intelectual. ¿Qué trato en el aula o en educación? Trato la discapacidad intelectual que tiene, de acuerdo al nivel que tiene, establecemos el pronóstico y la intervención, ¿ya? Bueno, entonces, habiendo aclarado esos 2 aspectos, de que afecta todas las esferas de la vida, no solo un área como la discapacidad, como la dificultad de aprendizaje, y que va a cubrir una serie de otros trastornos para ser trabajados en el aula, vamos a ver cómo es la evaluación. Es muy importante en discapacidad intelectual la evaluación y el diagnóstico, ¿no? La evaluación tiene 3 funciones principales, que es, 1, dar el diagnóstico, o sea, decir qué es,
clasificar a qué nivel corresponde, leve, moderado, severo, profundo, y planificar de acuerdo a esto los apoyos necesarios. Ustedes en el módulo van a ver que les he hecho una tablita súper específica que incluye muchas variables. Ustedes van a poder encontrar como una guía de acuerdo al diagnóstico que hagan. Si es una discapacidad intelectual leve, ustedes van a ver su escolaridad, los métodos que se utilizan para la enseñanza de lectura, van a ver el techo de aprendizaje, es decir, cuánto va a aprender, van a ver la edad mental que va a tener, que va a desarrollar, cómo es su lenguaje, cómo es su socialización, cómo es la interacción con los otros. En la tabla está súper especificado en cada discapacidad intelectual por tipo y grado. Entonces, una vez que tengo yo eso, voy a planificar los apoyos necesarios. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico. Nos va a llevar a la selección de las medidas y los instrumentos más adecuados, ¿verdad? Lo que les decía de la tabla. Y el diagnóstico es uno de los propósitos y fines de evaluación de la discapacidad intelectual. Tiene un triple criterio, ¿no? Les repito. Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, coeficiente intelectual menor a 70. Limitaciones significativas en la conducta adaptativa, lenguaje, pensamiento, puede estar afectada al uso de transporte, uso de movilidad, control de esfínteres, independencia personal, falta de autonomía, conductas adaptativas, ¿no? Como les decía en el video de anoche. Y la edad de aparición de 0 a 18 años. Hay otras clasificaciones que son más claras, pero como tenemos que estar con lo último, tomamos la del DSM-5, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifica? Entonces vamos a ver que la discapacidad intelectual se va a clasificar en discapacidad intelectual leve. Tiene coeficiente entre 50 y 70. Discapacidad intelectual moderada, entre 30 y 50. Grave, entre 20 y 30. Profunda o multidiscapacidad, porque hay muchos trastornos asociados. El daño orgánico es severo, menos de 20. No hay pruebas que puedan evaluar el coeficiente intelectual. También ustedes van a ver en la unidad que el coeficiente intelectual tiene relativa validez para nosotros en educación, porque como van a ver en el módulo también, les he puesto un ejemplo, puedo evaluar, ¿no? Un niño de, digamos, 10 años que tiene 120 meses de edad cronológica y tiene una edad mental de 5 años, ¿no? Y tiene 60, divido 60 entre 120, entonces me da 50, más o menos me va a dar una discapacidad intelectual leve. Va avanzando en edad, pero la discapacidad, la edad mental no. Entonces vamos a ver que posiblemente esta discapacidad intelectual pueda volverse severa o moderada y va a llegar a una edad en que su coeficiente intelectual no va a llegar ni a 1, es inclasificable, digamos, ¿no? Entonces es relativo. Entonces nosotros nos apoyamos en el coeficiente intelectual hasta los 18 años. No es cierto que la discapacidad intelectual desaparece, como muchas veces hacen en la oficina donde califican discapacidad intelectual, dicen, no, ya no tienen discapacidad intelectual. Eso es falso, ¿ya? Entonces tenemos estos 4 tipos: leve, moderada, severa, grave o profunda, se llama, o multidiscapacidad. Vamos a empezar a analizar la discapacidad intelectual leve. Están las personas que tienen un coeficiente intelectual entre 50 y 70. Entre 50 y 70 pueden ser medidos por un test, el WISC, se puede utilizar, el WISE si son mayores de 16 años, se puede utilizar el Bender, que nos da coeficiente intelectual, o sea, nos da edad mental y nosotros sacamos coeficiente. El dibujo de la figura humana, que nos da edad mental y nosotros sacamos coeficiente. El Raven casi no se utiliza, la figura compleja de Ray tampoco se utiliza porque son pruebas de mucha abstracción, ¿no? Entonces, bajo un principio de realidad, yo les sugiero esas pruebas. Luego, el 85% de estos casos, más bien, son leves, ¿no? Suelen presentar déficits sensoriales, motores, algunos usan lentes, tienen algunos problemas de movimiento, equilibrio, tienen habilidades sociales, comunicativas, ¿no? Adquieren aprendizajes instrumentales básicos, o sea, lectura, escritura, hasta un nivel de más o menos sexto de primaria. Los leves, perdón, los que tienen discapacidad intelectual leve, en el dominio conceptual, ¿qué van a presentar? Van a presentar ya un retraso en el área académica, tienen serios problemas en la en el pensamiento abstracto, es bien difícil abstraer la realidad,
Todo lo que indique símbolos de abstracción van a tener dificultades, o sea, lectura, escritura, matemáticas, inclusive en el dibujo, que es una abstracción de la realidad, la expresión de la abstracción que yo tengo en mi mente de una realidad, ¿verdad? Y tienen problemas en la función ejecutiva, es decir, en el manejo individual, en la toma de decisiones, en la planificación. Sin embargo, los leves pueden conseguir un trabajo de asistentes, de ayudantes, y van a salir bachilleres con adecuaciones curriculares muy significativas, porque su techo de aprendizaje, que después vamos a discutir esto también, su techo de aprendizaje va a llegar hasta sexto de primaria. En la discapacidad intelectual leve, en el dominio social, hay cierta inmadurez en las relaciones sociales. Su forma de comunicarse, su lenguaje es bastante concreto, ¿no? Tienen un lenguaje elaborado, inclusive pueden tener algunas dislalias, pero su comprensión es limitada, ¿no? Y también tienen limitación en comprender los riesgos sociales. Por eso estos chicos son fácilmente manipulables, ¿no? Si tendríamos tiempo, les contaría muchas experiencias que han pasado en estos chicos. Tal vez lo hagamos en el chat, ¿ya? En el dominio práctico necesitan cierta ayuda en tareas complejas cotidianas, cuestiones de demasiada responsabilidad. Disculpen, como por ejemplo, enviarles a la tienda con una lista y que me traigan cambio, ya es difícil. Necesitan ayuda para la toma de decisiones sobre cuidados propios y aspecto legal, o sea, qué van a hacer con su herencia, por ejemplo, ¿no? O un seguro de vida, o qué van a estudiar, etc. Necesitan ayuda para aprender de manera competente una vocación. La teoría nos dice que la educación inclusiva no limita a nadie, que todos tenemos posibilidades, etc. Pero hay de un principio de realidad que nos muestra la práctica. Entonces, las personas con discapacidad leve van a trabajar, pueden estudiar, pero necesitan una ayuda permanente, ¿no? El campo de trabajo es técnico, nada que ver con lo abstracto. Y los trabajos que van a desarrollar son técnicos, si bien con cierta independencia, ¿no? Pero no en una fábrica, por ejemplo, donde se utilicen extrudoras, cuchillas, aserraderos, porque ellos no miden mucho o muy adecuadamente el riesgo. A nivel psicológico son los que más afectados están. ¿Por qué? Porque realmente se dan cuenta, ¿no? De la diferencia, entonces se va a afectar la autoestima, se va a afectar la identidad, la dependencia, requieren apoyo psicológico individual, pero sobre todo la familia, como hemos visto en la unidad 1, requiere mucho apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo en la dinámica familiar, un elemento es diferente o cambia, o aparece la discapacidad, toda la familia se reorganiza, se reestructura y uno de ellos asume el rol de cuidador primario. Entonces, toda esa dinámica necesita apoyo por psicología sistémica, ¿ya? Ellos necesitan apoyo para ser guiados en todas las actividades que toman, porque son objetos de bullying muchas veces, porque entienden la diferencia, ¿ya? Bueno, vamos a ver la discapacidad intelectual moderada. Moderada, otra vez, ¿cómo medimos la moderada? Con el coeficiente intelectual. Su coeficiente intelectual, que sirve, nos vale hasta los 18 años, no se olviden, es entre el 30 y 50. La conducta adaptativa ya está afectada en todas las áreas, o sea, tienen problemas adquieren control de esfínteres tarde, generalmente no salen solos, no usan transporte, tienen problemas de comunicación, no manejan dinero, ya puede tener 18 años y una edad mental de 6 años, etcétera, ¿no? El 10% de la población con discapacidad intelectual es moderada, más bien el 85% es leve, ¿no? Desarrollan habilidades comunicativas en los primeros años de la infancia, sí, pueden asistir a la escolarización y las adecuaciones curriculares son demasiado significativas, entonces su techo de aprendizaje es más o menos 8 años, su nivel de competencias que van a alcanzar es más o menos hasta tercero de primaria. Pueden ser autónomos dentro de su barrio, pero ya a nivel comunidad necesitan bastante pendencia, bastante cuidado porque son personas que no perciben el peligro, no perciben, no es que no perciben la intención de los demás, sino que no abstraen, no prevén, que una situación puede ser peligrosa. Entonces son muy susceptibles de abusos. En la discapacidad intelectual moderada, vamos a ver su coeficiente está entre 30 y 50, les decía,
En el dominio conceptual ya hay una ralentización bastante significativa en el procesamiento cognitivo, lo que hace que haya una diferencia muy grande entre las competencias del nivel del curso y las competencias que realmente alcanzan. Necesitan tutor en el aula, ¿sí? Y en el dominio social hay muchas diferencias respecto con sus pares en el comportamiento social y comunicación. Generalmente ellos van a escoger chicos más pequeñitos, ¿no?, con los cuales interactuar. La capacidad de relación se limita muchas veces a familia, amigos muy cercanos, algunos 2, 3 amigos del aula y la familia. Tienen dificultad en interpretar la precisión de las señales sociales, ¿no? Esto no se parece al autismo, sin embargo, ellos no van a prever riesgo, intenciones, no porque no se comunican, sino porque no entienden realmente. El problema es cognitivo. En el dominio práctico pueden responsabilizarse, o sea, pueden aprender a cuidar su material, manejarse dentro de la escuela, etcétera. Pueden hacer con relativa independencia sus trabajos, pero necesitan apoyo. Llevan una vida de momentos, es decir, su memoria, la memoria a corto plazo está muy afectada y lo que les puede pasar ahora, en una hora se han olvidado. Entonces, sería excelente, ¿no?, que todos tengamos esa memoria. Si alguien nos lastima, nos daña, a la media hora o a los 20 minutos, ya no me acuerdo. Entonces, pero para el aprendizaje sucede lo mismo. La memoria a largo plazo también se afecta porque no cuentan con estrategias de codificación de la información. Es más, difícilmente van a memorizar, la evaluación tiene que ser permanente, esa es parte de la adecuación curricular, y tienen mayores problemas cognitivos, ¿no? O sea, no hay un pensamiento reversible, ellos no van a entender 5 por 3 que 3 por 5, o 7 más 8 igual a 8 más 7, ¿no? Tienen dificultades en el pensamiento asociativo, estudiar con asociaciones, ¿no? Por ejemplo, una mnemotecnia no la van a entender, por ejemplo, el gato con bigote fumando, para memorizar gato, bigote y cigarro, digamos, no lo van a entender. Tienen ese tipo de problemas. Luego vemos la discapacidad intelectual grave. En la discapacidad intelectual grave, el coeficiente intelectual va bajando de 20 a 30. Más bien supone entre el 3 y 4% de la población. De 100 con discapacidad intelectual, 4 son graves. Entonces, ahora ellos sí requieren muchas ayudas extras, ¿no? El lenguaje se desarrolla muy tarde y a veces con muchos problemas, y el lenguaje que tiene problemas orgánicos se llama disartria, no se llama dislalia. A lo largo de la escolarización necesitan apoyo, sistemas tutoriales. Ahora, ¿quiénes van? ¿Qué tipo de discapacidad va al colegio? Leve y moderada, ¿no? Leve puede ir sin tutora y moderada tiene que ir con una tutoría de aula o un aula de 8 estudiantes que no tenemos en Bolivia. Y apoyo en la tarde, ¿no? En romper la discrepancia. Su aprendizaje tiene que ser funcional. Yo no le voy a enseñar todo el libro, tengo que enseñar las partes importantes del libro y lo que le sirva para la vida. Ese es el enfoque, ¿no?, de dimensiones que hay que dar. Luego van a hablar con mucha ayuda, y si no hablan pueden aprender sistemas de comunicación alternativos, o ellos mismos a veces hacen su lenguaje y la familia les entiende. La conducta adaptativa está muy afectada en todas las áreas del desarrollo, pero con programa educativo individual pueden aprender a vestirse, a lavarse los dientes, a cuidar sus esfínteres anales, vesicales, pueden barrer, pueden limpiar, pueden hacerse un huevo, pero necesitan terapia individual. Para todo eso es la enseñanza individual. En la discapacidad intelectual grave o severa, el dominio conceptual está súper afectado, no van a alcanzar a la lectoescritura, todo lo que implica simbolización, abstracción, conceptos de cantidad, de tiempo, relaciones abstractas entre espacio y tiempo, tampoco las van a entender y requieren un grado de ayuda notable. Las personas con discapacidad intelectual grave o severa, por su derecho a la diferencia, también van a asistir a una escuela especial. ¿Por qué? Porque en el colegio la adecuación es demasiada, ¿verdad? Imagínense un chico de 10 años que tiene competencias de pre-kinder, porque van a llegar a competencias de kinder, no más. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso ya no es integración, es estar en el aula, excluidos en el aula misma, porque todos están en otro tren, digamos, y él está apenas yendo a pie, ¿sí? El lenguaje es limitado en cuanto a vocabulario y gramática, la comprensión del habla y la comunicación es gestual, es sencilla, se comunican, pero ya no van a entender la lectura de un libro o que me van a hacer un resumen, por ejemplo, porque su techo de aprendizaje, la edad, como van a ver en el módulo, la edad mental a la que van a llegar es de 5 años más o menos, con todos los apoyos y además sus programas que vamos a
tener que hacer van a corresponder a preescolar. O sea, tiene 18 años y ¿qué va a hacer? Va a ensartar bolitas. Yo tendré que imaginarme con las competencias que tiene su habilidad, ¿verdad? Entonces, su habilidad y sus competencias las tendré que orientar hacia algo que parezca que es de su edad. La relación con su familia es de placer, de ayuda, ¿no? En el dominio práctico, la discapacidad intelectual grave o severa van a tener, van a necesitar ayuda en aprender todo lo que sea práctico. Todo requiere ayuda. El mejor método es la enseñanza de habilidades adaptativas, por ejemplo, uso de dinero, manejo de recursos en la comunidad, todo es con asistencia, pero funciona mucho el método ABA o la modificación de conducta. No pueden tomar decisiones responsables por sí mismos y por otros, y aquí nosotros tenemos que ver como asesores, ¿no? Como expertos en estos temas, inclusive cuestiones de herencia, seguros, porque ellos no pueden tomar decisiones, hay albaceas que los padres nombran, etcétera, ¿no? Esa es la realidad. Les decía que ellos van a asistir a la escuela especial, su techo de aprendizaje es habilidades de kinder, una lectura de emergencia, pan, gas, trufi, chasquipampa, calacotos, son zonas de La Paz, ¿verdad? A ese nivel. Pero no va a haber una lectura, no va a haber escritura, podrán hacer su nombre, pero todo de emergencia, no es un programa estructurado que van a poder desarrollar. En la discapacidad intelectual profunda, que se llama pluridiscapacidad también. ¿Por qué se pone pluridiscapacidad? Porque como hay daño muy grave, entonces a veces hay problemas de visión, hay epilepsia, hay también problemas de autorregulación, a veces encontramos algo parecido a síndrome prefrontal, hiperactividad, o sea, hay muchas otras entidades debajo de la discapacidad. No se olviden el paraguas que les puse como gráfico, como ayuda a memoria, ¿no? Es un recurso visual. El paraguas cubre para cuando estén en aula o para educación la discapacidad. Se trata bajo el paraguas de discapacidad intelectual. No trato en el aula el autismo, no trato en el aula la parálisis, no trato en el aula el síndrome de Down, ¿verdad? Lo que trato es la discapacidad intelectual, porque para eso estamos los equipos inter, multi y transdisciplinarios. ¿Sí? El equipo interdisciplinario es el que más se adecua, o sea, cada cual va a dar su pronóstico, todo. Pero en el aula yo no trabajo eso. Yo trabajo el techo de aprendizaje, las habilidades que tiene, las competencias que tiene, y de acuerdo a eso voy haciendo mi adecuación curricular. Si la adecuación curricular es muy extensa, voy a tener que pasar a programa educativo individual, que tiene que ser apoyado por una tutora o un tutor, o finalmente escuela especial. ¿Sí? Las competencias se van a quitar en cascada, como vamos a ver ya en las otras unidades. Bueno, vemos que la discapacidad intelectual profunda también se llama la pluridiscapacidad. Hay alteraciones neurológicas, ¿no? Muy evidentes. Su atención prioritaria es salud, básicamente porque van a tener problemas en todo. Así tenga síndrome de Down y tenga una discapacidad intelectual profunda, los problemas orgánicos son más graves. Por ejemplo, problemas a nivel de metabólicos, a nivel de hormonales, a todo nivel, visión, posturales, etcétera, ¿no? Se van a ir afectando. Después hay mayor incidencia de epilepsia, etcétera. La atención prioritaria es la salud física. El coeficiente intelectual es menos de 20, casi no se puede medir porque no hay pruebas que evalúen eso. Lo que nos indicaría un poquito es el dibujo de la figura humana, que nos va a dar una edad mental. Más bien que están entre el 1 y el 2%. O sea, de 100 personas con discapacidad intelectual, apenas máximo 2 tienen esta multidiscapacidad, pluridiscapacidad o discapacidad profunda. Presentan limitado nivel de conciencia, el desarrollo emocional es nulo, hay una escasa intencionalidad comunicativa, a veces no hablan, tienen dificultades motrices graves o están sentados o no pueden pararse. Sí, y el nivel de autonomía es reducido. ¿Por qué? Porque no hay control de esfínteres. Imagínense un niño de 1 año de edad mental o menos en un cuerpo de 10 años, ¿no? O 11 años y que tienen que cambiarle pañales, tienen que hacerle comer, etcétera. O sea, este tipo de discapacidad es bastante demandante porque la relación que establece con el medio es de cuidados, ¿no? Entonces, estos chicos no van a ir a la escuela, no van a estar en las escuelas especiales y muchos necesitan atención domiciliaria. En las habilidades conceptuales,
ellos tienen que conocer más el mundo que los procesos simbólicos, tienen algunas habilidades visoespaciales, por ejemplo, les haré clasificar colores, formas, tamaños, les haré ordenar un poco su ropa limpia, ropa sucia, grande, chico, pero básico, ¿no? El dominio social, la comprensión es muy limitada, ¿no? Inclusive tiene mucha limitación en comprender mi lenguaje gestual, no verbal, el lenguaje analógico digital que se llama, y también van a tener dificultades en comunicarse. Su diálogo muchas veces va a ser tónico. Ustedes se acuerdan de un bebé cuando nos acercamos agita sus bracitos de emoción, ¿verdad? Porque no nos puede hablar ni nos puede decir que bien verte. E igual el nivel de comunicación de ellos va a ser así en el lado positivo, pero en el lado negativo también puede ser con berrinches, etc. Entonces hay que trabajar mucho la conducta, pero es bastante difícil porque tiene que ser un tratamiento individual. Para eso está la terapia individual, ¿no? O a veces hasta a domicilio. Disfrutan de la relación con miembros conocidos, les gusta la música, etcétera. En el dominio práctico, por ejemplo, dependen el cuidado es, o sea, la dependencia ni siquiera es madre-hijo, ¿no? Es cuidador-hijo, o sea, ¿por qué? Porque es de cuidados intensivos, hay que cambiarles pañales, hacerles comer, muchas veces sentarlos en la cama, ponerse en la silla de rueda. O sea, imagínense un bebé, ya les decía, ¿no? Con ayuda constante van a realizar acciones sencillas. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la intervención educativa en esta discapacidad? Les vamos a enseñar a comer, a controlar esfínteres, a pararse, a sentarse, a seguir instrucciones, a parear algunas cosas, señalar, nombrar, movilidad, aseo, lavarse los dientes, etcétera, pero difícilmente lo van a lograr y necesitan ayuda permanente, ¿no? Presentan inmadurez emocional, o sea, sus conductas son infantiles, lo que más tenemos que cuidar es cómo nos llaman la atención. O sea, no podemos trabajar al reforzamiento negativo, ellos tienen que aprender a, no sé, un sonido para llamarnos, por ejemplo, en vez de gritar y nosotros correr para atenderlos. Ahora, el pronóstico de vida en todos los grados de discapacidad intelectual, dependiendo también de la organicidad, es de 60 años. O sea, antes se pensaba que ellos iban a morir temprano. Hoy en día tienen un promedio de 60 años de vida, entonces hay que hacer las planificaciones. Ahora, vamos a discutir. Hay un techo de aprendizaje, les he estado hablando. Pero por un principio es realidad. Yo estoy en esto unos 30 años. Yo tengo maestría, especialidad a veces, que eran igual 9 meses. De teoría más la parte práctica. Entonces yo creo que en este pocas cosas pondría una maestría, pero en realidad yo tengo una discapacidad intelectual, donde hemos estudiado pues así profundamente todo. Y hemos visto que hay un techo de aprendizaje. O sea, hay una limitación. Hemos hecho investigaciones y todo, porque yo la maestría la he hecho en el Japón. Entonces, se ha visto que a pesar de todos los apoyos que tienen en otros sistemas educativos, en otros sistemas, en otros países, el techo de aprendizaje del leve no va a llegar a más de 11 años. Y esto yo lo compruebo permanentemente porque yo sigo trabajando en esto. Entonces, los chicos con discapacidad intelectual leve van a llegar a 11 años de edad mental. O sea, las competencias que van a alcanzar son sexto de primaria. ¿Qué trabajo van a tener? Un trabajo técnico, básicamente independiente, ¿no? No van a abrir su taller, pero pueden trabajar como empleados y les va bien. Yo tengo mi jardinero, por ejemplo, que tiene discapacidad intelectual y con el dinero él no me da cambio bien, pero siempre te pide aumento, tiene una inteligencia práctica impresionante. El moderado, 8 años de edad mental, competencias de tercero de primaria, trabajo protegido, o sea, ya tengo que supervisar. El que tiene severa, su edad mental, miren, es 4 años, ya con todos los apoyos 5 años. Competencias de preescolar, trabajo, taller protegido. O sea, van a trabajar, es más, vamos a hacerles hacer algunos talleres, etcétera, pero es protegido, pero no es productivo. Muchas veces no puedo ni vender lo que ellos producen porque gastan el doble de material por los problemas de espacialidad, todos los problemas cognitivos sumados. A veces yo tengo que hacer el trabajo, etcétera, ¿no? Y en profunda, su edad mental que van a alcanzar es de 1 año. O sea, el tratamiento enfocado a cuidados personales y a salud. Hay que mantener su bienestar a nivel calidad de vida, es salud para ellos, ¿no? Paseos a los parques, todo es asistido. Entonces, un bebé. Pero hay otro enfoque que se llama el potencial de aprendizaje
desarrollado por Feuerstein, y él habla de la mediación. Él dice que en cada etapa de desarrollo veamos la modificabilidad que tiene y nos basemos en eso. Pero yo no veo práctico este enfoque. O sea, está en una etapa y tengo que ver qué se modifica, pero ¿y hacia dónde voy mientras que se modifica o qué hago que se modifique? Entonces yo soy pragmática y me apoyo mucho más en el techo de aprendizaje y no en el potencial de aprendizaje para discapacidad intelectual. No estamos hablando de todo lo demás, ¿ya? Bueno, básicamente la intervención va a estar dirigida tiene carácter educativo para nosotros, terapéutico, si tienen problemas de salud, de movimiento, fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional y preventivo, pero sobre todo integrador e inclusivo. Siempre dentro de su casa, siempre dentro de la escuela, lo más lejos posible de la exclusión social. Hay que desarrollar lo máximo capacidades de conocimiento, autonomía, bienestar personal, el conocimiento del entorno, de los medios, interacción social, tienen que ser conocidos en su zona, etcétera, ¿no? Para su intervención tienen ustedes los cuadros que hemos desarrollado y nosotros podemos hacernos cuadros de todo lo que vamos a ir interviniendo. ¿Qué servicios necesitan? Miren, necesitan todo tipo de servicios. La atención es multidisciplinaria o transdisciplinaria. Bueno, para reflexión, la única discapacidad en la vida es una mala actitud. La sociedad es discapacitante y los padres muchas veces son los que más incrementan la discapacidad. Ya vamos a estar conversando esto